Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta nueva edición de las Zero Bullshit Talks de Startups Institute, que además empieza con un nuevo formato. Hasta ahora las Zero Bullshit Talks eran charlas donde teníamos más que nada una exposición por parte de un ponente que hacía como una especie de semiclase, ¿no? Y donde sí que había participación del público. Y ahora lo que vamos a hacer es un modelo un poco distinto en el cual vamos a tratar de entrevistar a gente interesante del mundo del emprendimiento, del ecosistema emprendedor, para ver qué podemos aprender de ellos de una forma más distendida, más informal y que además quede grabada en forma de podcast para el futuro. Pero también lo hacemos en abierto, en directo, de forma interactiva con público, de forma que el que quiera participar haciendo preguntas puede hacerlo. Empezamos esta nueva carrera de las Zero Bullshit Talks con un invitado especial, con Jorge Galindo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Encantado. Muchas gracias por contar conmigo para esta nueva edición de charlas. Muchas gracias a ti por aceptar el reto, porque además esto va a ser como un experimento, así que vas a ser un poco un conejillo de Indias. Y la idea es que esto sea dinámico, fresco, divertido y que podamos sobre todo sacarte un poco todo el jugo, ¿vale? Recuerda el título de las charlas, Cero Bullshit, es decir, aquí intentamos contar las cosas como son, las verdades. Cuenta lo que te quieras contar, evidentemente, nadie te va a obligar a contar nada que no quieras, pero sí nos gusta que, bueno, pues que contemos cosas abiertamente porque creemos que es útil para todo el ecosistema, ¿vale? Así que nada, si te parece, vamos a empezar con una serie de preguntas para un poco situar al público, situar a la gente que nos va a ver y que nos va a escuchar en quién es este señor. ¿Nos puedes decir tu nombre para empezar? Me llamo Jorge Galindo. Encantado. ¿Y tu edad, Jorge? 42. 42 años. ¿Lugar de residencia? Cádiz. 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 Qué maravilla, Cádiz. ¿Y qué estudiaste, Jorge? Empecé a estudiar ingeniería de sistemas, después pasé a ingeniería de gestión y ya después me lié. ¿Te liaste en qué? Empecé a crear cosas y al final no sé exactamente cuántas me quedan, pero creo que alrededor de 5 asignaturas, pero no las acabé. Porque ya me lié. Eso será, lo llevará mi padre a la tumba, yo creo. El pobre. Que Pero siempre mira, da igual lo que haya hecho en la vida, que siempre dirá, ya, pero de la que no se sacó carrera. el título, no se sacó el título, maldita sea. ¿Sabes? A mí me pasa algo a otro nivel, pero yo hice el doctorado, yo soy periodista, hice el doctorado en biblioteconomía y documentación, porque entonces era el único sitio donde había algo de nuevas tecnologías, había ordenadores y había conexión a Internet y yo quería descubrir ese mundo. Y hice los 2 años de doctorado, pero no hice la tesis, tío, por un poco por lo mismo, porque me acabé liando a hacer cosas y al final pues no pude terminarlo. Y mi mejor amigo es enólogo y le ha pasado otro tanto de lo mismo. Le faltan un par de carreras perdón, un par de asignaturas de ingeniería y también le pasa un poco lo mismo con su padre. Está jodido porque no termina. Es que, pero bueno, es lo que tiene razón. Hay que aguantar el chaparrón cuando lo dices. Como, sí, sí. Exactamente. Bueno, y ahora, Jorge, ¿a qué te estás dedicando exactamente en este momento? Prefiero, en este momento vital en el que estás, ¿a qué te dedicas? Bueno, después de finalizar un poco un proceso nosotros creamos la empresa, nos adquirieron y integramos la empresa dentro de la gran corporación. Y después de ese proceso, estuve ayudando al board, al Chief Marketing Officer, a hacer la integración de todas las empresas que se habían adquirido antes. Y hace 2 meses, 2 meses y medio, pues noté que mi momento de vida me pedía otra cosa, ¿no? Un cambio de ciclo y empecé un sabático. Entonces, como soy un culo inquieto, pues en el sabático, pues al final me meto en la ducha, pienso en mil cosas y he lanzado ya 2 cosas. Sabático activo, entonces. Una de las cosas es una organización sin ánimos de lucro, que es Ujú. una escuela que se llama Margaret Hamilton, donde esforzamos la paridad entre niños y niñas para intentar crear entornos diversos de educación en la programación, enfocado para niños de entre 7 a 11 años, niños y Qué niñas. bueno. Qué bueno, o sea, les ves Entonces, enseñar a programar y además forzando la paridad para que se incremente el ratio de niñas en el sector de sí. ingeniería informática y demás, ¿no? Sí, como son niñas, es que todo vino porque hice una charla en un instituto un poco para de motivación y demás, y en el instituto pregunté
a qué querían dedicarse y me di cuenta que los sesgos en el instituto estaban ya totalmente marcados. Y es una de las cosas que durante mi gestión en la empresa me di cuenta que hay muy poco porcentaje de programadoras cuando son increíbles programando. Entonces eso genera muchísimos problemas, tanto sociales, culturales como empresariales. Y entonces hablando con mi mujer, dijimos, oye, pues esto realmente hay que ir a la educación más de los chiquititos. Entonces ahí pues hemos creado una escuela de programación que se basa en colegio público, gratuito, paridad 50% y nosotros no formamos en nada de diversidad, simplemente es un entorno Sí, sí, sí. diverso de educación de De programación. forma natural, la diversidad aparece de forma natural. No tienes que forzar Exacto. nada ni enseñar nada, sino que ya está. Claro. Exacto. Y oye, ¿es presencial o Sí, hacéis? lo hacemos en las actividades extraescolares. Ajá. Entonces ahora actualmente tenemos dos colegios, son 30 niños por cada colegio. No, sí, 30 niños y 30 niñas. Entonces son 30 niños y 30 niñas en total. Qué Y, bueno. y bueno, de hecho hemos lanzado un crowdfunding que actualmente tenemos creo que 23.000 euros recaudados. Entonces la idea es hacerlo un poco escalable. Seguramente lo haga open source y abierto, todo el currículum para que la gente de España, los que quieran, puedan coger y replicar el proyecto donde quieran. Qué bueno, tío. Oye, pues lo pondremos en la edición del podcast, lo pondremos ahí en el faldón para que la gente pueda donar y puedan participar, aquellos que quieran desarrollar. A mí me parece hiper interesante este tema, ¿eh? Y tenías otra cosa, ¿no? Aparte de eso, estás con otro Y proyecto. recogiendo a los niños, se me ocurrió porque yo colecciono discos. Entonces, sí, me gusta mucho descubrir nuevos discos y entonces había hablado Ahí con... detrás, mientras hablas, se te viene detrás al fondo unos vinilos. Ya me había yo fijado. Y porque no te puedo enseñar, porque tengo vinilo por aquí por todos lados. Claro. Pero siempre me gusta el contexto de descubrir. Siempre que viajo me traigo vinilos, siempre que oigo una canción me compro el vinilo en vez de... o sea, me gusta el contexto de descubrir el álbum. Y entonces hablé con un sello de música independiente. A mí mi rollo es más la música independiente de Norteamérica y de Inglaterra. Ujú. Y hablé con ellos, entonces yo le mandaba un Bizum de 30 pavos y él me mandaba, Álvaro, se llama Álvaro Lisón, me mandaba lo que él quería. Entonces, recogiendo a los niños, dije, oye, pues esto puede ser un modelo de suscripción que lo mismo le puede gustar a otra gente. Y hace una semana lo lancé y nada, ya tenemos unos cuantos suscriptores, alrededor de 20. Vamos a salir en el Rock Deluxe de este mes. O sea, no sé el objetivo de eso, no sé si ganaremos dinero, pero nos divertiremos seguro y aprenderemos. Bueno, y estás creando un ecosistema alrededor de tu pasión, de tu hobby, que es maravilloso y seguro que aprenderás cosas y os divertiréis, o sea que muy bien. Bueno, voy a seguir con las preguntas. Venga. Vamos a hablar ahora un poquito de tu historia como emprendedor, si te parece, ¿vale? Ya hemos visto quién eres y qué haces, a qué te dedicas ahora, y vamos a hablar un poco de tu historia, que es probablemente por la que mucha gente pues quiera escuchar esta entrevista, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, antes de emprender, antes de ser cofundador de 47 Degrees, ¿qué es lo que habías hecho? Realmente tenía un pequeño, o sea, yo estaba en una beca de finalización de carrera en la Universidad de Cádiz y empecé un pequeño estudio de diseño y desarrollo de páginas web con un diseñador y lo monté en mi casa. Y a partir de ahí, pues empezamos a liarnos y ya empecé 47 Degrees. O sea, estamos hablando que yo empecé 47 Degrees en el 2011. O sea, Claro. estamos hablando hace 14 años. Prácticamente recién salido de la facultad. Entonces, ¿por qué decidiste seguir el camino del emprendimiento en vez de, oye, consultoría, entrar en una gran corporación? Hay muchas salidas para alguien que ha hecho, que ha seguido un poco tus estudios. ¿Por qué emprendimiento? Porque, bueno, yo no quería emprender, sino yo siempre tenía un propósito interno de me gustaba crear cosas, ¿no? Construir cosas. Como yo soy un patata construyendo cosas con mis manos,
Pues lo digital, y es por lo que yo también me metí en una carrera técnica de ingeniería, te da la posibilidad de crear lo que quieras digitalmente y aparte de forma autónoma. Puede ser más feo, más bonito, pero bueno, lo has creado, ¿no? Y está funcionando. Entonces, el ansia de construir cosas es lo que me llevó a construir el estudio primero, que se llamaba Interweb Design, y después 47 Degrees. Pero Crear, igual crear igual cosas que generen impacto, básicamente. claro, pero igual pensabas que podías crear cosas con mayor independencia siendo tu propio jefe o creando tu propia empresa, porque también se pueden crear cosas en una gran corporación, ¿no? Y de Sí. hecho, depende, hay gente que piensa que el impacto puede ser incluso mayor, porque claro, haces un desarrollo en una compañía grande y oye, llegas a millones de clientes, ¿no? Mientras que en una startup, pues al principio sobre todo el impacto es mínimo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que también ese punto que tú dices de ownership, de crear tu propia idea o de algo que tengas tú el control, era también una cosa que también me aportaba muchísimo. Por eso empecé sin pensarlo dos veces, la verdad. Vale. Oye, ¿qué problema, siempre hablamos de que para crear una compañía hay que resolver un problema, ¿qué problema resolvía vuestra empresa, 47 Degrees? Y también me gustaría que nos digas por qué se llamaba 47 Degrees. Al principio nosotros nos llamamos 47 Degrees porque nuestro enfoque era, nosotros creamos, claro, no sabíamos lo que íbamos a crear al final, entonces al principio creamos un pequeño estudio de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Eh? En esa época iPhone estaba lanzado, o sea, iOS, el Sí, primer iOS estaba 2011, lanzado, sí. pero Android está todavía en beta. Sería a Entonces, principios de 2011, porque a claro. finales de 2011 ya estaba la Android Store, estaba, porque yo lancé en aquella época también mis aplicaciones móviles. Claro, claro, no, y aparte era una, bueno, es que ahí lo podrás ver, era un mundo muy bonito en esa época, en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, porque veías éxito, Sí. era un nicho de mercado, entonces podías generar éxito en aplicaciones móviles muy fácilmente. Yo recuerdo que uno de nuestros primeros clientes se llamaba Mobile 17, porque el tío tenía 17 años y era creación de politonos. Porque no Ujú. había, no sé, ¿te acuerdas? Pero no había politonos, tal. Entonces, se generó millones y millones de descargas con una aplicación muy pequeña, porque se podía hacer ahora. Ahora eso ya es impensable. Ahora necesitas invertir muchísimo en marketing, o crear algo en un trending topic muy específico y que te vaya bien. Pero esos casos de éxito que se provocaban al principio no eran mágicos. Ojo que me vienen ínfulas de recuerdo a cuando veo el estado de la inteligencia artificial ahora mismo. Artificial, claro. Porque veo cosas que se hacen clic de innovación. Antes lo que pasaba ahí es que se ponían dos cosas, juntabas dos cosas que funcionaban y, y creabas algo nuevo, ¿no? Porque el entorno móvil era nuevo. Ahora creo que pasa lo mismo con inteligencia artificial. Se crea se junta inteligencia artificial con algo que actualmente funciona y se crea algo nuevo. Eso me vienen como viendo Product Hunt y todo lo que se saca en el día a día, me vienen recuerdos de esa época. Estoy de acuerdo. Es como cuando surgió Internet en los 90, que yo soy un poquito más mayor que tú y viví también, he vivido más olas que tú. Y la primera ola fue el surgimiento de Internet, la segunda ola fue el surgimiento de los buscadores con el SEO, donde también era muy fácil hacer negocio. La tercera fue el móvil, ¿no? Con las aplicaciones móviles que contabas. Y ahora probablemente la quinta fue las redes sociales. Mm. Entonces era fácil hacer negocio en Facebook, en social media, digamos, ¿no? Y ahora probablemente estamos en el momento, probablemente no, estamos en el momento de la inteligencia artificial y siempre hay alguna ola, siempre hay alguna forma de hacer growth hacking, siempre hay alguna forma de colarse por las rendijas y buscar el negocio si estás y eres capaz de tomar la ola cuando, yo siempre digo, esto es como el surf. O sea, tienes que tomar la ola cuando están haciendo, no cuando ya está arriba del todo. Entonces, si la pillas al principio y eres capaz de subirte, la puedes cabalgar y puedes hacer negocios, entre comillas, fáciles, que fáciles nunca son, ¿eh? Pero bueno. Claro. Entonces, bueno, retomamos. Como nos gustaba, como Sí. hacíamos aplicaciones móviles, nos gustaba mucho geoposicionar datos en Google Maps.
Había una API nueva y estábamos ahí haciendo cosas. Entonces, la latitud de Seattle es 47 grados. Entonces, 47 degrees es por la latitud de Seattle. Claro. Entonces, Y quiénes eran tus socios y cómo los... eh, Raúl Raja, Nick Ellsbury y Justin Ellsbury. Y Justin son gemelos. Ah, Y Raúl es un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, antes de montar la empresa, y de ahí viene la conexión con Seattle, porque él estuvo aquí intentando estudiar, o sea, estudió música, intentó el cambio de a ingeniería informática, entonces no se podía. Y en ese momento tenía una novia norteamericana que se ha convertido en su mujer, Tani. Y entonces fue a Norteamérica, empezó a trabajar allí en Norteamérica y en un momento dado pues me llama y me dice, él sabía que yo estaba montando el estudio que te comenté antes y me llamó, me dije que yo aquí estamos montando aquí una cosa que parece que está guay. Si te vienes, creo que te puedes montar una ola, como tú has dicho. Y eso fue un lunes, creo, y yo el viernes estaba ya camino de Seattle con un botijo, porque la verdad que yo me fui para allá con un inglés bastante macarrónico, el típico inglés que todo el mundo dice que tiene del instituto, que te crees que es un pedazo de inglés y luego inglés a nivel de usuario, ¿no? luego te ves que no cazas ni una. Eh, pero bueno, y ya pues ahí ya empezó todo, ¿no? Bueno, Coincidí con ellos y ya se creó la magia. oye, ¿qué solución única ofrecía vuestra empresa que la hacía competitiva? Porque, claro, le hicisteis crecer desde cero hasta llegar a facturar justo antes de la venta 15 millones anuales. ¿Qué ofrecíais que era tan diferencial? Realmente el verdadero, aunque nosotros lo creamos para desarrollos móviles, realmente 47 Degrees siempre fue una empresa de nicho tecnológico. El nicho tecnológico que nos hizo realmente que explotar, ¿no? Como bien dice, o escalar a ese nivel, fue la programación funcional. Ujú. Es un paradigma de programación muy basado en la matemática que realmente da salida a soluciones que ocurren cuando manejas grandes cantidades de datos. Entonces, grandes cantidades de datos quiere decir grandes clientes. Entonces, clientes en ese momento que estaban en el Nasdaq, pues la única necesidad que podían utilizar, o sea, la única forma de solventar esos problemas eran a través de programación funcional y de los pocos que hacían programación funcional en esa época en un lenguaje que se llamaba Scala, éramos nosotros. Esta es un poco la ola del Big Data, que fue otra gran ola en su momento. Exacto, exacto. Nosotros nunca nos hemos vendido como Big Data porque yo creo que éramos pre-ola. Claro, pues un poco lo que te decía, ¿no? Pillarla Claro. antes de que golpee, ¿no? Claro. Exacto. Y entonces, pues nada, pero la verdad es que eso fue lo que sin duda nos hizo, sobre todo el tema de los grandes clientes, porque eran clientes mastodónticos que al final pues nos ofrecieron muchas posibilidades. Y al final, y ahora, por ejemplo, sigue contando mucho con programación funcional porque ahora hay cosas como el streaming que necesitan mucha programática detrás, mucha matemática para el procesamiento de datos de todos los threads y demás, pues ahí también la salida se hace con programación funcional. Y hay plataformas como, por ejemplo, Disney Plus y cosas así que también están hechas con una base de programación funcional. Claro. Bueno, imagino que ese tipo de programación funcional servirá también para inteligencia artificial, que también maneja volúmenes ingentes de datos, ¿no? Imagino. Sí, 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 se puede utilizar, realmente no es nada nuevo, creo que tiene, yo no sé, 40 años, o sea, es un paradigma de programación, pero claro, sí es verdad que soluciona problemas que especialmente de concurrencia de datos y ahí pues es donde se enfoca. Y bueno, tú me has dicho cuál es el acierto, ¿no? que nos hizo y sobre todo yo creo que también es el contexto ese de nicho. Es decir, Claro. enfocándonos nosotros, nuestros clientes venían de forma orgánica. Eso te iba a Entonces, preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cómo un chaval de Cádiz, un español con la novia de allí americana que llega a Seattle, cómo vendíais? Claro, es que llegabais al Nasdaq, o sea, grandes empresas, ¿cómo hacíais la parte comercial? Porque claro, joder, no de, es de fácil, forma, ¿no?
De forma orgánica. De hecho, lo único que hacíamos, hasta yo creo que el primer contexto de marketing, como quien dice, de rol, lo contratamos cuando éramos 40 o una cosa así. Realmente, el marketing que hacíamos era el único marketing que nosotros sabíamos hacer, que era promocionar nuestro trabajo. Entonces, nosotros hacíamos mucho open source. Ya. Creábamos librerías open source y las Claro. promocionábamos. Entonces eso al final, nuestra entrada de venta eran pues leads de ingeniería, VPs, CTOs. Entonces, claro, era muy orgánico Mm. la venta, ¿no? Y sigue siendo, yo creo, en cierta manera. Claro, pero fíjate que hay mucho aprendizaje en esto que dices, ¿no? Porque yo lo miro desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Que al final siempre tratamos de conceptualizar para poder comunicar a los alumnos cómo aplicar conocimiento, ¿no? Y aquí yo saco dos conocimientos clave que se aplican y que nosotros enseñamos también en nuestros cursos. Uno es la necesidad de enfocarse en un nicho pequeño, sobre todo al principio, para triunfar, es decir, especialización al máximo. Y la otra es el generar contenido como forma de marketing. Es decir, que el marketing orgánico es la forma de aportar. Tú aporta valor, como decían en la película Campo de Sueños, constrúyelo y él vendrá, ¿no? Pues constrúyelo, ese campo de sueños, ese contenido de interés, esas aplicaciones, ese open source válido y la gente vendrá de forma natural porque estás aportando un valor. Nosotros tratamos de hacer lo mismo precisamente con cosas como esta, ¿no? Aportamos valor, creamos contenido gratuito que creemos que es interesante y esperamos que la gente así pues se anime a venir a nuestros cursos. Es un poco la misma idea y eso lo trasladamos también a los alumnos. Me parece muy interesante que lo hicierais de esta manera ya en aquel entonces, ¿no? ¿Tuvisteis necesidad de financiación o ya desde el primer día teníais clientes? ¿Cómo os financiasteis? Realmente fue a pulmón. Yo Mm. recuerdo que yo no tuve un sueldo decente hasta, no sé, mm, 5 años después de crear o 6 años después de crear la Sí, empresa. No, una de las cosas que más orgulloso estoy de todo lo que es la historia de Fortificación de Gris es que nosotros nunca tuvimos ningún crédito, ninguna deuda ni qué bueno, ningún inversor. O qué sea, bueno, tío. todo lo que hicimos y creamos fue plenamente lo que se denomina Bootstrapping puro. hacking. Y en base a que nos equivocamos seguro, pero en base a nuestras posibilidades fuimos creciendo y virando en función a lo que necesitábamos, ¿no? Qué bueno, tío. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, bueno, un poquito. Vamos con otro bloque de preguntas, si quieres, que es lo que yo llamo las preguntas de los retos a los que os enfrentasteis a la hora de emprender, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué fue para ti lo más difícil? ¿Cuál fue el mayor reto? ¿Quizás esos 5 años sin tener un sueldo decente? O... Realmente no. O sea, yo creo que el mayor reto, fíjate tú, fue a los 3 años. Ujú. eh, que fue cuando cambió el mercado de móvil Sí, y se llenó, dejó de ser nicho. sí. Entonces, en ese momento éramos 7, creo, ¿no? Pero teníamos un equipo de 5, no, 7 no, éramos 9. Teníamos un equipo de 5 personas, que era un equipo de aquí de Cádiz, que habíamos hecho, ¿no? Porque yo me había vuelto a Cádiz, entonces había creado aquí un equipo de ingeniería con Raúl, que también se había vuelto. Ujú. Y claro, de un momento dado hubo una llamada de esta a las tantas de la noche, porque allí la diferencia horaria es mucha, y decimos que yo no hay dinero, no hay dinero, nos hemos quedado sin pasta. Entonces los americanos bueno, los americanos no quiero generalizar, pero mis socios, Nicky y Justin, eran como en plan, bueno, pues tendremos que cerrar. Y yo dije, bueno, pues espérate, vamos a cerrar, pero ¿cuánto dinero nos queda? Tanto. Digo, venga, pues, y si ofrecemos, dijimos en ese momento, dijimos, oye, vamos a hablar con los empleados, vamos a ver si podemos reducir el coste salarial a una cosa que parece que todavía era decente, pero con la promesa de ser redistribuido después si solucionamos el problema, ¿no? En ese momento nosotros siempre hemos tenido una cultura muy amable, muy de fuerza y hablamos con ellos.
yo creo que fue uno de los peores días de mi vida, porque decirle a la gente, oye, que tengo que recortar el sueldo, que mira, que entendemos que te tengas que ir, pero que bueno, hay una solución aquí, tal, no sé qué, si quieres tal, te puedes quedar, pero esto es una decisión temporal y tal. Y, y lo confiaron en nosotros. Y en esos 6 meses, creo que fue, viramos la empresa, empezamos con el cliente internacional que era del Nasdaq y convertimos esa confianza que nos dieron ellos en hechos. Qué Y, bueno. y actualmente ellos siguen en la empresa y bueno, yo les agradeceré eso de por vida porque gracias a su confianza pues fuimos capaces un poco de remontar ellos evidentemente fueron retribuidos y todo lo que dijimos era pues cierto, pero sin esa confianza hubiera sido imposible. Qué bueno. Tenía una pregunta que era si hubo algún momento de esos que todo el mundo ha vivido, de se va todo a la mierda, ¿no? Pero ya te has adelantado. Siempre pasa, macho, es inevitable. Yo es que no conozco prácticamente ninguna empresa que no haya pasado por momentos así, de estar al borde del abismo y de tener que hacer algo creativo para poder salvar y reconducir la situación. Es muy, muy curioso. ¿Cuál crees que fue vuestro mayor acierto, Jorge? Bueno, lo hemos tocado. Creo que era enfocado a nicho. Mm, Es decir, si te, o sea, sobre todo al principio, el marketing era nosotros. mm, Nosotros, cada uno era marketing. Era promocionar nuestro desarrollo. Bueno, cada uno éramos marketing, ventas, operaciones, éramos todo. Entonces, la única forma que teníamos de hacer eso es que nos viniera orgánicamente, porque los cuatro además éramos de base en ingeniería. O sea, no, o Sí, sea, sí. imagínate, imagínate las Es un deficiencias, error clásico también, ¿eh? imagínate las deficiencias que teníamos. Sí, sí, Entonces, sí. claro, al final, ¿cómo hacemos marketing? Bueno, pues vamos a hacer open source. Claro, ¿Cómo hacemos operaciones? Bueno, vamos a automatizar. ¿Cómo, sabes? Todo eran como soluciones técnicas. Y claro, por el tema de venta es algo meramente personal. Entonces, si no hubiera sido orgánicamente el principio, a nivel de nicho, nosotros no hubiéramos pegado un testarazo sin duda. claro. ¿Y cuál fue vuestro mayor error? ¿Fue ese no Ah, daros cuenta igual del cambio que se estaba produciendo en el tema de los móviles? Porque yo claro. lo viví también, ¿eh? O sea, que al final yo me di cuenta también de que de repente yo en 2012, en enero de 2012, lanzamos las aplicaciones móviles de Red Karaoke, que tuvieron un impacto enorme, nos cambiaron, bueno, fue aquello, fue tremendo, pero en 2015 el mercado estaba hipersaturado, pero Claro, hipersaturado, unos niveles increíbles. claro, Fue claro. Sin duda, ¿vale? Pero por aportar algo así históricamente, sí. creo que hay una, aparte de esto, es que es de primera clase de Startups Institute, ¿vale? Hay una cosa que te dicen, pero claro, tú pues no, o no haces caso o no te dan las clases o te dan la formación que debes, pero que es, no debes de vender servicios y crear productos a la vez. Ujú. O te enfocas en vender servicios o te enfocas en crear productos, pero tú no puedes crear y porque al final derivas el foco y demás. Nosotros hemos invertido y perdido muchísimo dinero históricamente intentando crear productos propios. Claro. Que después, pues, ¿por qué? Porque al final lo que da dinero es la venta, es donde somos buenos en lo otro. Entonces, una de dos, o creas algo totalmente orbital con su propia independencia, autonomía y reglas, o directamente no lo haces. Estoy de Entonces, acuerdo, es un tema de foco. teníamos como el contexto de research, venga, como es el research, vamos a crear esto. Nunca llegamos a salir al mercado de nada, y eran productazos, ¿eh? Eran cosas muy buenas, pero al final necesitas foco, y al final vas pues cortando las ramas, ¿no? que te quitan el sol. Esto es como estos axiomas, hay dos axiomas
empresariales muy básicos, que por supuesto los enseñamos en la escuela también, es como este que dices es el de o servicios o producto, las dos cosas no, nunca, o el de volumen o margen, ¿no? ¿A qué vas? ¿Vas a volumen o vas a margen? Pues estos son dos axiomas que a mucha gente, sobre todo cuando empieza, le cuesta entender, pero que la realidad una y otra vez te pone en tu sitio y te dice, macho, tienes que elegir o volumen o margen o producto o servicio. Punto pelota. No hay más opciones. No hay opciones intermedias. En esto no hay gama de grises. Mm. Eh, Hablando de, mencionas la formación y mencionamos estos axiomas, ¿crees que si hubieras tenido formación especializada en emprendimiento o en startups, os hubiera ayudado a evitar errores o hacer las cosas, yo que sé, de otra manera, mejor o no? ¿O crees que en este caso, oye, ha ido todo fenomenal y no hubiera hecho falta? No, fenomenal no creo. Pero eh, yo te diría sí o no. Sí, no. Es decir, yo creo que en la escalabilidad de la empresa eh, es cuando realmente no hubiéramos utilizado esa formación. Es decir, en los inicios, evidentemente, no hubiéramos hecho mucha cagada, pero yo creo que en los inicios, el otro día me preguntaron qué hacía falta para emprender o no, o alguna pregunta así, no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero fue, ¿cuál es una de las variables? Y yo sigo pensando, creo que la inconsciencia es Ujú. algo muy necesaria al principio. Entonces, esa inconsciencia de, bueno, venga, vamos a hacer esto, no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero vamos a hacer esto, es lo que también te hace fallar, pero también te hace Lanzarte, ¿no? lanzarte, porque lo mismo no te hubieras lanzado si hubieras sabido más de eso, ¿no? Entonces, al principio yo creo que el tener un contexto un poco valiente e inconsciencia creo que es bonito. Creo que la formación sobre todo brilla en la escalabilidad. Cuando realmente quieres hacer grupos, equipos de crear departamentos, crear equipos de venta, crear una escala de financiera, creo que ahí es Mucha donde realmente complejidad, brilla. porque es que ¿sabes? Pasas básicamente de ser una empresa muy pequeña, es una empresa muy basada en el producto, en el servicio, en ese conocimiento de ingeniería que tenéis vosotros, ¿no? O de diseño que tienen otros, o de marketing que tienen un tercero, ¿no? Pero en el momento que empiezas a meter otros departamentos, empiezas a crecer en personas, empiezan a establecer, todo se complejiza enormemente. Y ahí o tienes un conocimiento empresarial de gestión o estás jodido. Sí, o pierde muchísimo dinero. Claro, Eh, bueno, bien. claro, Sí. claro, claro, claro. Y al final es de lo que se Eh, trata de evitar eso, ¿no? De no perder. exacto, Claro, exacto, pero sin duda hubiéramos ahorrado mucho dinero con una formación de cualquiera de las cosas que la cagamos. claro. Tengo una última pregunta sobre esta parte de los retos, antes de entrar en otro tipo de preguntas que quiero hacerte. Y también el público está dejando alguna pregunta en el chat, pero voy a preguntarte un poco precisamente con cómo fue el proceso de venta. El Mm. que nos expliques un poquito, porque además engancha con una pregunta que creo que ha dejado el público por ahí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, oye, vamos a vender la empresa? ¿Vienen a buscaros? Vosotros, como decía un inversor que tenía yo en una empresa anterior, me decía, ¿sacasteis la perrita a pasear para que os vieran? ¿Sabes qué? Es un concepto muy gracioso que me encanta. Pues, ¿Cómo fue un poco el proceso? pues realmente no sacamos la perrita, fue de forma orgánica. Y yo diría que recomendaría ese trigger para, para la gente que quiera o plantee alguna vez vender la empresa. Esperar a que de forma orgánica alguien venga, ¿no? En Ujú. ese momento, pues creo que fue cuando nació mi hija Lola, hace 9 años. Me acuerdo porque iba sin dormir, iba hecho una piltrafa, una gran consultora, nos citó allí en Londres y allí nosotros cuatro, como cuatro parguelas, en un rascacielos, eh, estuvimos defendiendo el proyecto. Nos ofrecieron comprar la empresa por 9 millones. Ujú. Y a los 2 años estábamos nosotros facturando más. Es Entonces, facturar 15 y si no recuerdo mal, contaste, que esto es público, creo que lo puedo decir, que tenéis un 30% de EBITDA. sí, 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 teníamos una vida muy buena. Es, Pues al ser millones es nada, es un múltiplo ridículo. pues en ese momento sí es verdad que estábamos mal.
Estábamos mal porque aparte estábamos trabajando para un cliente muy, muy, muy grande, pero como cliente grande teníamos un firewall de otra empresa que tenía todo lo tal y esa empresa pues, no, nos puenteó y al final perdimos ese cliente, tuvimos una bajada en facturación y al final no nos dieron eso. Pero el contexto de coger y saber lo que tienes. Ujú. Porque claro, evidentemente 9 millones era mucho dinero, y sigue siendo mucho dinero para nosotros, pero saber que nosotros podíamos llegar a más fue fundamental. Y sobre todo ahí, tú has hablado de EBITDA, en toda adquisición, al menos de la o venta de la parte de servicio, no sé a nivel de producto cómo funciona, pero el EBITDA es un multiplicador. Sí. Entonces, saber realmente la ecuación, cómo va, te hace ver las cosas con perspectiva y saber si nosotros podemos crecer el multiplicador vital, que es X el EBITDA, pues es fundamental. Entonces cogimos, de hecho volvimos, hicimos un recalibraje de todo, hicimos una estrategia, pusimos a toda la empresa en conocimiento de la estrategia, compartimos con ellos Phantom Shares, hicimos como todo el mundo remando a lo que era el objetivo, ¿no? O sea, que os pusisteis Y un poco como objetivo la venta, es decir, desde sí, aquella primera oferta que rechazasteis, os pusisteis como objetivo vender y pusisteis a toda la empresa a caminar en esa dirección para incrementar EBITDA y que así el múltiplo fuera sí. lo mayor posible, pero ya había un objetivo de venta, claro, Sí, ¿no? sí, realmente no queríamos enfocarnos eso porque fueron bastantes años, pues, no sé si fueron 4 o 5 años, pero y no había, o sea, no quiero entender que hubiera como Ujú. pero sí es cierto que hicimos como, mira, esta es de forma transparente lo que puede ocurrir. Evidentemente, si tenemos Phantom Shares, en la Phantom Shares es una promesa futura si ocurre algo. Entonces, claro, ya todo eso hizo que en todos los all hands, en todo, la política interna de la empresa era súper transparente, todo el mundo preguntaba de forma abierta, nosotros respondíamos. Entonces ahí cambió muchísimo el flujo y la estrategia. Y yo creo que fue muy sano, viéndolo con perspectiva. Sí es cierto que nosotros aún así teníamos como, siempre decíamos, oye, que esto es una cosa que tenemos ahí porque nos han hecho el trigger, pero que bueno, que nosotros nos va muy bien, que todo el mundo está bien, Y que la que empresa ¿sabes? sigue, La empresa sigue, pero sigue, ¿sabes? Pero bueno, sí es verdad que nos cambió totalmente la perspectiva. eso, como una oferta de compra puede cambiarte la forma de pensar. A mí, de otra manera radicalmente distinta, me pasó algo parecido cuando lanzamos Red Karaoke en 2008, lo lanzamos en 2007, ¿vale? En abril de 2007, si no recuerdo mal, en el 3 de abril creo que abrimos la web, pues lo comunicamos el 8. Un mes después, aproximadamente, por mayo, junio, una cosa así, nos contactó una empresa de Miami. Nosotros fuimos el primer servicio de karaoke online del mundo, ¿vale? Entonces hicimos mucho ruido y, bueno, en su momento tuvo mucho ruido en el sector y tal. Y una empresa de producción de karaoke de Miami nos contactó porque dijo que nos quería comprar. La empresa tenía, o sea, habíamos lanzado hace un mes, no teníamos ninguna intención de vender, pero de alguna manera el ruido que habíamos hecho, los usuarios y sobre todo la oferta de os quiero comprar, nos indicó que habíamos tocado una fibra, ¿no? Y entonces eso nos cambió la forma de pensar y de ser una cosa, digamos que lo teníamos como, bueno, pues como un side project, ¿no? A ver qué pasaba, era un poco una prueba y tal, pues nos decidió a dejar nuestros trabajos y sobre todo a buscar financiación para correr, porque nos dimos cuenta de que si no lo hacíamos nosotros, si no cogíamos nosotros velocidad, otros lo iban a hacer, nos iban a copiar el modelo y nos iban a sacar del mercado, porque era un juego en el cual iban a caber muy pocos jugadores a nivel global. Y esa fue la razón por la que lanzamos nuestra primera ronda de financiación, porque en realidad la empresa era rentable, lo que pasa es que crecíamos muy lentos, claro, o sea, no teníamos, éramos nada. Y hicimos una ronda de 2 millones que la cerramos en enero de 2008. Y la razón fue esa oferta primera de compra fue la que nos hizo cambiar el chip y lanzarnos a correr a toda velocidad. Antes de seguir, no sé si Ana quiere hacer la pregunta que había dejado en el chat, la quiere hacer públicamente o quieres que se la haga yo
a Jorge, como prefieras. Ana, ¿estás por ahí? Como iba, estaba esperando el AVE, lo Sí, mismo. lo sé, igual no puede hablar. Bueno, pues te voy a hacer la pregunta que ha hecho Ana, porque así además queda constancia. Dice que está relacionada con cómo gestionar la salida de una compañía, ¿vale? Porque bueno, tú vendiste la empresa y luego al final pues acabaste saliendo, ¿no? Dice, ¿cómo te das cuenta de que te quieres o que debes marcharte? ¿Qué es lo más difícil de tomar esa decisión? ¿Y cómo se gestiona la salida sin desmontar o sin afectar al equipo que se queda allí? Bueno, es compleja, es una pregunta compleja porque tiene muchas aristas. Pero em, lo primero que tienes que hacer es un poco escucharte a ti mismo, ¿no? Es decir, tú, tú eres parte de tu equipo, o sea, tú eres parte de una empresa, pero esa empresa ya está integrada, ya es parte de un conglomerado mayor. Tienes que ver si tu equipo está en un sitio en el que le permiten las oportunidades y no ha habido ningún tipo de problema, a darle todo lo posible, ¿no? O ver que ellos están bien, ¿no? Como tú estuviste. Y luego oírte a ti mismo, ¿no? Yo personalmente he tenido, he sido una persona no muy ambiciosa a nivel de salarial o de dinero. Hola. Númenes y demás, pero realmente nosotros, ni mi socio diría, nunca hemos sido ambiciosos en ese aspecto, pero yo sí he sido una persona muy ambiciosa de experiencia. En un momento dado, pues me di cuenta de que mi ciclo dentro de la empresa había acabado. Y yo, el primer año nos adquirieron en el 2020. En el primer año lo que hicimos fue una integración de marca y de determinados departamentos, todos los departamentos operacionales se integraron dentro del grupo. Y el segundo año lo que estuve es ayudando al Chief Marketing Officer en un equipo, haciendo lo que es un departamento global es una empresa que tiene 6.000 personas. Entonces, y aparte había adquirido, no sé si eran veintitantas empresas en los últimos años. Entonces había Qué locura. muchísima fragmentación interna de marca, de impacto, de mercado. Y entonces, en lo que fue el departamento, creamos un departamento de marketing global con un grupo centralizado de centros de excelencia, en el cual yo dirigía uno de los centros de excelencia, que era creatividad y diseño. Y en ese grupo, pues creamos un poco todo lo que es el contexto, ¿no? Con también los equipos de marketing regionales y los equipos de marketing de tecnología. Entonces ahí aprendí muchísimo y aparte hice muchas cosas con un impacto que no podría haber hecho de otra forma, que era una de las cosas por las que yo quería vender. Yo quería vender por montarme en un pequeño ascensor e irme a la planta novena para poder hacer cosas con un impacto que pudieran dar, ver cosas que no podía hacer con 47 o si las quería hacer con 47 tenía que esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces eso ya lo hice y decidí pues irme. Para eso pues es un proceso un poco de expiación y hay un proceso un poco de mentalización. Hemos empezado hablando del tema del sabático. Te tienes que preparar a ti mismo, ¿no? Porque yo pues, personalmente siempre he sido Jorge de 47 Degrees, pues ahora soy Jorge. Entonces te tienes que encontrar a ti mismo, ¿no? Tengo un amigo que se llama, Diego Mariño, que dice una frase muy buena que dice, no hay cambio existencial, ¿no? ¿Cómo es? No hay cambio existencial sin crisis vital o cambio vital, no hay cambio vital sin crisis existencial. Y es verdad, cada vez que hay esos virajes, pues te encuentras a ti mismo mirando el vacío y tienes que hacer un proceso de conocer a ti mismo y lo que quieres hacer, ¿no? En busca Qué de bueno. propósito y demás.
Gran tipo Diego, Mm. con el que he Eh, coincidido alguna vez y me encantaría invitarle también a que nos cuente aquí su historia, que también tiene mucha amiga y un larguísimo recorrido y además ahora está en otro proyecto interesante que seguro que estaría guay conocer. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la última fase de preguntas antes de abrir los micros para que cualquiera pueda preguntar. Son preguntas cortas, directas, que no nos queremos alargar mucho, ¿vale? Estoy un poco imitando el estilo de Bronquero en la Revuelta, ¿vale? Una serie de preguntas es un poco más con chicha. La primera sería, oye, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tienes como para retirarte después del éxito o no? em, Bueno, tienes como para retirarte, eso depende cómo vivas, ¿no? Porque si empiezas a vivir como Cristiano Ronaldo, pues es posible que no llegue a final de mes, pero manteniendo la calidad de vida que tengo ahora y no haciendo locuras, ¿no? Gestionando bien lo que tengo, pues podría decir que tengo para vivir mucho tiempo y tranquilo. Qué bueno, tío. Eso te da una libertad vital para poder crear lo que te dé la gana y es maravilloso. Me alegro muchísimo, tío. Otra pregunta. ¿Has utilizado alguna vez lo de soy emprendedor para ligar? Yo creo que, yo creo que jamás. De hecho, no sé si eso tiene una connotación positiva o negativa, la verdad. Porque sobre todo aquí en España hay muchas veces que es un contexto negativo. Entonces, No, pero eh, ahora está de moda, tío. Ahora se puede decir, ¿no? yo nunca he hecho. De hecho, creo que la única vez que lo hice fue cuando salí de la universidad que me pidieron un aval para entrar en un piso y dije, no, pero yo tengo una empresa cuando yo tenía el estudio y me miraron con una cara que yo dije, yo eso nunca lo voy a decir más. Pues eso mi menos del que te está pidiendo un aval. Ay, sí. No sé si es bueno para una balista, para un banco, decirle que tienes una empresa, uf, se echan a temblar. Oye, ¿qué opinas del ecosistema emprendedor en España? Mm, una buena pregunta. Yo realmente tengo experiencia en el ecosistema emprendedor, creo que desde el 2011. Sí es cierto que he tenido más experiencia internacional, porque sí es cierto que estábamos enfocados en el mercado norteamericano, en el de venta y demás. Y aparte, como estábamos en el pequeño ecosistema de Cádiz, que somos aquí evangelizadores en el desierto tecnológico, pues, aunque hay mucha buena gente, ¿no? Pero sí es verdad que no es un centro de emprendeduría tecnológica. Yo he tenido menos conocimiento y tal, pero sí es cierto que he visto desde la barrera y veo ahora, un poquito más metido con todas las amistades y todos los grupos de gente que por suerte he conocido, una cierta madurez. Está habiendo una madurez gracias bueno, a proyectos como los vuestros. También hay proyectos estupendos como el Instituto Tramontana, y asociaciones como Andalucía Founders, hay asociaciones como la de Valencia, ¿cómo se llama? Valencia Startup, ¿es? O... Valencia Startups. Al final, intentan evitar la soledad del emprender, juntando gente en la misma situación. Y creo que eso aporta, porque son no bullshit tags, aporta grados de experiencia y aporta decir, oye, que yo, cuidado con eso que estás haciendo, que yo me la pegué. Y eso da madurez al ecosistema. Totalmente de acuerdo, yo también lo veo, bueno, yo empecé mucho antes, ¿no? Pero sí, veo una madurez y veo una industria. ¿Sabes lo que se dice eso de crear industria, ¿no? Pues yo creo que tenemos una industria, ¿no? En el mundo del emprendimiento y las startups en España y hay mucha gente que se queja mucho y hay gente que hace mucho ruido, pero de verdad creo que tenemos un ecosistema ahora mismo bastante sano. Evidentemente siempre están sus humos, sus burbujas, sus cosas, pero creo que tenemos un ambiente sano y con proyectos serios y gente haciendo cosas muy bien. Cuéntanos algo que nunca hayas contado antes en público, una anécdota o lo que te dé la gana, algo relacionado evidentemente con el emprendimiento, bueno, con lo que tú quieras, ¿eh? Uf, la verdad, yo sé que soy bastante transparente. No tengo, pero bueno, mira, hemos hablado del tema del Phantom Shares y demás. Para mí, una de las cosas más bonitas que tuve en el proceso de venta, o sea, cuando nos adquirieron, fue tanto yo como mi socio, nos reunimos uno a uno con toda la empresa
y les comentamos lo que suponía esa confianza que nos habían dado en ese momento a ellos. Y fue muy, muy bonito porque, bueno, fue una semana y media intensa porque éramos 120, entonces imagínate, 120 one to one, pero 114 éramos. Pero fue muy bonito y aparte ver el impacto de eso, ¿no? Con gente que se ha podido comprar o dar la entrada a casa, gente que ha sido muy, muy, muy bonito y eso es algo que la verdad que yo creo que no he contado, no he contado nunca. Qué bueno, tío. Oye, ¿de qué te sientes más orgulloso en la vida? Aunque bueno, me imagino que de tu hija, pero probablemente, no lo sé. Cuéntanos, ¿de qué te sientes más orgulloso? En la vida. Sí, Sin duda de mi familia, yo digo. Hace tiempo, hace un año, cosas así, hice como un ejercicio de meditación y ese ejercicio pues era como cierra los ojos y piensa en el momento más feliz, ¿no? que has tenido en tu vida. Y la realidad es que pensé en un domingo que me levanté en la cama con los cuatro y estuvimos riendo y tal. Entonces ahí un poco me di cuenta que lo más bonito que tenía era mi familia y que el contexto que tenía, el propósito que tenía era construir cosas bonitas, ¿no? Ya sea mi familia, ya sea eh, la comunidad, ya sea el Margaret Hamilton School, cosas bonitas y que en la cual te sientes orgulloso. Pero sí, de todas las cosas bonitas que me puedo sentir orgulloso, lo más es mi familia. qué bonito, tío. Bueno, a mí me gustaría abrir los micros. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna pregunta que quiera hacer. Veo que Ignacio abre cámara y micro, así que Bueno, imagino que... voy a romper el hielo. Bueno, lo primero, no sé si me oís bien, porque con los cascos, bueno, lo primero darle la enhorabuena a los dos, tanto a Miguel Ángel como a Jorge, me parece una entrevista muy interesante. Hombre, luego especialmente a Jorge darle la enhorabuena por el proyecto que ha desarrollado y que, bueno, ha finalizado exitosamente, lo cual pues me parece súper meritorio y además que se le ve con una tranquilidad y una templanza digna de admiración, ¿no? Es decir, que te veo como una persona con la cabeza bastante encima de los hombros y sobre todo con mucha temple, ¿no? Digamos, haciendo un símil un poco taurino, ¿no? Eh, no, yo tenía un par de preguntas, ¿no? Si quieres las hago directamente las dos y luego me respondéis. Bueno, la primera es, ¿tú crees que el hecho de ser un emprendedor tecnológico frente al emprendedor, a lo mejor porque siempre se relaciona mucho el tema del emprendimiento con la tecnología, pero bueno, yo creo que emprendimiento ha habido en todos los ámbitos, ¿no? El propio Amancio Ortega, por un ejemplo, también se considera un emprendedor, o desgraciadamente este hombre que ha fallecido recientemente, Isaac Newton, pues también, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás ellos, quizás en un ambiente tecnológico es más fácil desprenderos y por eso se dan, digamos, más operaciones de venta en el sector tecnológico, porque a lo mejor no está tan ligado directamente, es decir, el emprendedor crea esa criatura, pero luego digamos que no tiene un sentimiento de que le pertenezca para siempre, por decirlo así. Por eso a lo mejor se anima más a lo que tú has dicho, ¿no? A coger el ascensor y ponerte en otra planta, ¿no? Eso sería una primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es, yo soy sevillano y mi mujer, como te he dicho antes, es choquera. Eh, yo creo que en Andalucía tú has dicho que soy evangelista, ¿no? En Cádiz y tal. Bueno, he leído el tema del emprendimiento de la tecnología, un tema que sigo hace tiempo y me gusta y bueno, tengo amigos en el sector y tal. Y la verdad es que creo que es verdad que en Andalucía todavía tenemos que crecer mucho en el tema de las empresas startups, pero sin embargo, en porcentaje tenemos muchas empresas escalables o que están dando ya el salto, lo cual es muy significativo. Es decir, que no tenemos tantas, pero sí. Lo cual me lleva a pensar que quizás, y yo lo pienso así, los andaluces somos personas bastante imaginativas, que le damos bastante al tarro. Entonces, la pregunta en concreto es,
¿qué crees que nos hace falta para que no solo en porcentaje, sino también en tamaño en Andalucía, ese sistema emprendedor y de startups sea todavía mayor en volumen? Porque está claro que en escalables y en éxito sí lo tenemos, ¿no? Y bueno, ya está porque he hablado demasiado, ¿eh? Un placer. Muchas gracias, Ignacio. Jorge, dos preguntas facilitas, va. Vale, pues, a ver, la primera. Yo siempre he dicho que oh, 47 Degree era una empresa tecnológica, pero que realmente eh, éramos tecnológicos, evidentemente, porque vendíamos tecnología, pero operativamente éramos como una panadería. Es decir, nosotros crecíamos en función al negocio, hacíamos un negocio y no teníamos inversores, no teníamos rondas de inversión, no teníamos créditos a bancos, sino lo que generábamos de negocio lo reinvertíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la tecnología? Pues en la tecnología pues, se generan, sobre todo, yo diría que en los productos digitales, se generan grandes EBITDAs, porque no tienes que comprar la harina para generar el pan, aunque sí es verdad que tienes muchos gastos operativos, ¿no? Y gastos de las personas, ¿no? Que lo hacen posible, pero hay más posibilidades de generar un EBITDA trabajando en remoto, como nosotros que éramos un equipo con un gasto operativo mínimo, porque trabajamos todos en remoto. Entonces, sí es cierto que, sobre todo, yo diría que en productos digitales es por lo que hay tantas compras y ventas, porque el múltiplo de EBITDA es muchísimo más atractivo en ese aspecto. Sí, Eh, es muy, muy fácil. Absolutamente de acuerdo con lo que dices, Jorge. La capacidad de escalar, esa escalabilidad que te da lo digital, la tecnología te permite la escalabilidad y añadiría un elemento más también, y es que lo hemos hablado durante la entrevista, esas sucesivas oleadas de tecnología generan cambios, generan crisis en el buen sentido de cambio y por tanto surgen oportunidades de crear nuevos negocios para solucionar problemas que antes eran imposibles de solucionar y gracias a la tecnología sí se puede. Esa es la gran diferencia, yo creo, con los negocios más convencionales, la capacidad de escalado y las oportunidades que surgen con las nuevas tecnologías. claro, de acuerdo, al 100%. Lo segundo, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Ignacio. Una de las cosas que siempre me sorprendo muy gratamente es cuando en un viaje o en una conferencia que estoy en Inglaterra o en Copenhague o en vete tú a saber, me encuentro un andaluz que ha hecho una cosa maravillosa y nadie lo conoce, sí, porque yo no lo conozco, ¿no? Y digo, ostras, tío, el potencial que hay en Andalucía, sobre todo porque somos una de las provincias más grandes que hay, si no la más grande. Y evidentemente, pues hay aquí estadísticamente, pues tenemos muchísima gente inteligente haciendo cosas maravillosas. Entonces, yo diría que antes he nombrado Andalucía Founders. Realmente yo creo que lo que nos hace falta son comunidades y referentes, ¿no? Para que la gente vea lo que es posible y tenga esos referentes, ¿no? Y da igual que si estás en Chiclana, en un pueblo de Almería o en Huelva o donde sea, puedas ver que tú puedes escalar perfectamente un negocio de Internet de la nada estando allí, ¿no? Entonces, aún así, dicho esto, reitero, hay muchísimas empresas de tecnología en Andalucía con unos resultados de la leche, con muchas, bueno, en Málaga en concreto, ahora mismo es un nicho de tecnológico, una de las grandes ciudades tecnológicas de España. Pero no solamente en Málaga, sino por toda Andalucía hay muchísimas empresas, simplemente que muchas veces no las conocemos, pero que hay gente haciendo verdaderas maravillas. Bueno, ¿y ahora qué, Jorge? Vas a seguir con tu sabático, ya nos has contado que tienes dos proyectos maravillosos, side projects pequeñitos, pero muy interesantes que estás llevando a cabo, el de Margaret Hamilton y el de Open Records, si no, creo que los he dicho bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, Jorge? ¿Tienes pensado en algún momento volver al ruedo? Eh, Sí, siempre. O sea, negaría que no. O sea, negaría decir que no pienso en ello. Y de hecho,
También coincido con mi socio Raúl, que hace poco salió de la empresa también, y lo que hemos estado hablando antes del momento de la inteligencia artificial y lo fácil que es relativamente crear algo que genere impacto, automatizando cosas. Entonces, por ahí me meto en la ducha y se me vienen mil ideas. Entonces, es una cuestión un poquito de encontrar mi momento porque yo creo que sí, que algo haremos ahí. Qué bueno, tío. Pues yo, mi recomendación es que descanses, que cojas fuerzas y que vuelvas, porque necesitamos gente como tú y gente que hace cosas grandes y chulas y que quiere crear, tío. Es fundamental. En eso consiste emprender y para mí esta entrevista ha sido una verdadera delicia. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti por esto, que también ha sido una delicia estar aquí con vosotros. Te has divertido, espero que te hayas pasado bien y Sí, me que... lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Jorge, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos pronto en las Zero Bullshit Talks de Startups Institute.